a la conferencia del mes de agosto, como les decía hace un ratito, con la novedad de que sea en formato híbrido, como se dice hoy por hoy, es decir, comenzamos con las conferencias de manera presencial y virtual. Estamos en la nueva sede de ACEP. La dirección, bueno, ya la hemos pasado por los flyers, pero estamos en Ciudad, en la calle Mitre. Ya después lo vamos a seguir compartiendo. Y bueno, acá estamos con la querida Marianelli Ragonese, que ha titulado la conferencia de hoy "Con el cuerpo es mejor". Así es que, bueno, gracias Marianelli. Vamos con el cuerpo. Avísenme si se escucha. Buenas tardes. Primero nada. Bueno, agradezco estas invitaciones que nos hacemos para ponernos a trabajar, ¿no? Quiero contarles de dónde sale "Con el cuerpo es mejor". Estaba en esos días que había que decidir el tema para trabajar, ya no me habían convocado, había dicho que sí, pero no había dado el tema. Estaba con muchísimas dudas de qué trabajar. Y bueno, como es habitual en nosotros, por ahí la clínica es lo que orienta. Y pude ubicar lo que quería trabajar a partir de lo que escuché en la consulta. Un sujeto histérico estaba hablando y dice: me invitaron a salir M y C, pero me parece que salir con, iba a decir el nombre de C, y dice: me parece que salir con el cuerpo es mejor. En su equívoco, a lo que se le sanciona, salir con el cuerpo es mejor, porque estaba precedido del me parece. No es el caso clínico lo que voy a trabajar, pero es lo que me despertó el recorte de lo que quiero trabajar. Con el cuerpo es mejor. ¿Qué quiere decir esto en la lógica, ¿no?, de una cura? ¿Y qué quiere decir esto en el estatuto que el psicoanálisis le da al cuerpo? Entonces hubo que remitirse a los orígenes. Y eso significa Freud. Entonces, desde Freud se nos impone considerar al cuerpo como algo no dado, ya en Freud. No como que es, sino como un efecto del lenguaje. Tal cual lo dice Freud, efecto del lenguaje sobre el viviente. Y agrega: la estructura psíquica tiene influencia sobre el organismo y da como resultado un cuerpo que no se rige exactamente por los ritmos y funciones biológicas de la autoconservación y la reproducción. En su encuentro con los sujetos histéricos, Freud ubica rápidamente la disyunción organismo-cuerpo. Y es en los síntomas de conversión donde él puede ubicar que el cuerpo está afectado y que se plantea que está afectado por la palabra como un proceso de simbolización. Esto yo no lo recordaba, la verdad que me pareció muy interesante. Y da un caso, ¿no?, de una parálisis, por ejemplo. La enferma crea la perturbación funcional por vía de la simbolización. No poder dar un paso, por ejemplo, la frase, o no tener apoyo, constituyen los puentes para este acto de conversión. Así, el síntoma de conversión se lo puede considerar como un símbolo en la superficie de la piel. Marcas, palabras significantes,
remiten a este símbolo, que se inscribe en el cuerpo para decir lo que por vía oral no puede ser dicho. Ya tenemos desde Freud que el cuerpo es una incorporación simbólica, donde la palabra, el significante, afecta el cuerpo en su doble vertiente. Afecta para ser síntoma y afecta para liberar del síntoma. ¿No? Me pareció precioso. Y está dicho por Freud, el significante, no dice el significante, dice la palabra, puede operar sobre el cuerpo ahí donde ya ha operado, ¿no? Ahí donde marcó, se generó la parálisis, ahí va a operar para liberar del síntoma. Un poco más de Freud. Desde el comienzo, esperen que por ahí no me... Perdón. Ya tenemos desde Freud que el cuerpo... No, perdón. Un poco más de Freud. Desde el comienzo detectó que el cuerpo habla con los síntomas histéricos, pero que también es la sede de una extraña satisfacción que se constata en el síntoma en su faz de repetición. Si el síntoma dura, dice Freud, si se repite, es porque encierra una satisfacción que el sujeto no reconoce como tal. Satisfacción que Freud no duda en calificar como sexual, pero que es una satisfacción sustitutiva, que viene en el lugar de una satisfacción que no hay. Y es extraña porque no es una satisfacción que contenta al sujeto, sino que lo hace sufrir. Esto es Freud, ¿eh? Que por ahí nos olvidamos, que ya lo había trabajado. Por eso no la reconoce como tal. Es una satisfacción que atenta contra el bienestar del sujeto y afecta incluso sus funciones. Es una satisfacción que va más allá del principio del placer. La verdad que me pareció maravilloso volver a encontrarme con esto. Es la descripción perfecta del goce, ¿no? Vemos como Freud en el síntoma anuda la satisfacción del síntoma con las pulsiones. Entonces, en él vamos a encontrar tres etapas, podríamos decir así. Primero, aborda el cuerpo desde la perspectiva de la relación entre lo psíquico y lo somático. Segundo, constata los efectos del lenguaje sobre el cuerpo. Y tercero, ubica al cuerpo como sede de la satisfacción pulsional, que se ubica en ciertas zonas del cuerpo, las zonas erógenas. Por lo tanto, tenemos en Freud, por un lado, la pareja cuerpo-lenguaje, y por otro, la pareja cuerpo-goce. Y podríamos agregar un tercer eje, que sería cuerpo-narcisismo, donde Freud toma el cuerpo como una superficie. No me voy a detener ahí, porque desde ahí vamos a partir ahora con Lacan. Lacan acentúa el concepto de que el cuerpo es una construcción, que no se nace con un cuerpo, que no es primario en cuanto a lo viviente. Nos va a decir, lo viviente no basta para ser un cuerpo. Desde los primeros seminarios, y ya en el seminario 2 lo establece, que somos sujetos del significante, por supuesto. Entonces, si somos sujetos del significante, se ubica que estamos separados del cuerpo, disyuntos. ¿Por qué? Porque el sujeto del significante no necesita cuerpo.
Este es el primer acercamiento que hace. El sujeto del lenguaje no necesita cuerpo, porque el lenguaje nos da el cuerpo como un atributo, ya que como sujeto se puede prescindir de él. El sujeto existe antes de nacer y perdura después de morir. Es mucho más allá del cuerpo. Ahí es cuando Lacan hace toda la alusión a la escritura de los nombres en los monumentos, ¿no? Como recuerdo de ese que existió y siguen existiendo más allá de la muerte. Entonces Lacan va a trabajar que esta disyunción entre sujeto y el cuerpo es lo que ha permitido que se sostengan creencias en que existe un cuerpo y un alma. Y Lacan critica fuertemente la filosofía y todas las posiciones filosóficas dualistas, sobre todo la de Descartes, que reducen el cuerpo a la materia extensa y el alma a la materia pensante, indicando que todo esto lo han podido hacer por el profundo desconocimiento que tiene la filosofía de la disyunción del sujeto y el goce. Al ser sujetos del significante, el cuerpo se le presenta a cada uno como un atributo y no como su ser propio, por lo que no puede identificarse a un cuerpo. No se puede ser nada en relación a un cuerpo. Solo se puede tener. La primera operación de Lacan que concierne al cuerpo es la separación entre organismo y cuerpo. La consecuencia es que por la entrada del lenguaje, el sujeto pierde el cuerpo y solo retorna ese cuerpo despedazado. El que va a ser recuperado como totalidad, pero vía la imagen. Entonces, el significante hace perder el cuerpo, retornan partes, retorna algo de ese cuerpo despedazado, y se convertirá en una imagen, sabemos que proteica, pero a partir de lo que Lacan llama el estadio del espejo y el juego con la imagen. Se convertirá en una unidad, perdón. Y nos dice Lacan en la tercera. El cuerpo se introduce en la economía de goce, aclara, de allí partí yo, por la imagen del cuerpo. Si algo subraya muy bien que es imaginaria, es el alcance que tiene en ella la imagen. En esta operación imaginaria, el cuerpo no solo ha perdido su totalidad, sino que se ha vuelto insubstancial, ya que este primer cuerpo que se sitúa por la vía imaginaria es imagen. El cuerpo por la vía del espejo, por la vía de la forma. Es el primero, pero sin sustancia. Primera forma que se le ofrece para diferenciar al sujeto del yo, del no yo. Siempre de manera ortopédica, nos dice Lacan. La primera aparición del cuerpo en Lacan va del cuerpo fragmentado a la imagen del cuerpo. De la sustancialidad orgánica a lo insubstancial de la imagen del cuerpo, donde asienta su precaria identidad. En primera instancia, la imagen también es ajena, ya que es la imagen del otro, y marca una ajenidad del cuerpo que no es, que se tiene
como cierto otro. En la primacía de lo simbólico, este cuerpo marcado por la imagen pasa a ser articulado por el significante. El lenguaje es un cuerpo. Kant siempre lo ha trabajado como el cuerpo del lenguaje, que va a dar cuerpo, pero cuerpo mortificado por el significante. Es el lenguaje el que nos atribuye un cuerpo, y este cuerpo se presta a recibir la marca del significante. Queda como lugar de inscripción, a partir del cual, con las marcas, podría ser contado como perteneciente a un conjunto, o el cuerpo con alguna marca, hacer de esto una cualidad erótica. Pero es ese cuerpo como superficie que está dado a estar marcado e inscrito por el significante. Lacan llega a decir, el cuerpo es en tanto dicho. Si no es dicho, tampoco es. El cuerpo como superficie de inscripción a descifrar. El cuerpo simbólico es un cuerpo hablado, desvitalizado, que funciona con despedazamientos significantes. Esto es otra cosa que va a trabajar cuando está trabajando las marcas del cuerpo y la mortificación significante. Va a decir, bueno, el significante lo despedaza y nos va a volver en ciertas partes, pero queda despedazado y a su vez desvitalizado en ese mismo proceso. La alienación significante, hay alienación significante, hay marca y hay desvitalización. Pero todo esto deja un resto que no está tomado por el significante, en donde podemos ubicar un cuerpo, pedazo del cuerpo, no desvitalizado, que Lacan va a llamar objeto A. Y nos dice, en la lógica del fantasma, la relación del sujeto con su cuerpo pasa por el objeto A, que es, al fin de cuentas, la juntura más segura del sujeto con su cuerpo, por parcial que ella sea. En este mismo texto avanza y utiliza una analogía para mostrar que es en el lugar de ese resto por donde se introduce ahora algo distinto en el cuerpo. Toma la dialéctica del amo y el esclavo y dice, el esclavo ha sido privado de su cuerpo, ya que el cuerpo del esclavo es del amo. Sin embargo, en el esclavo hay algo en su cuerpo que se desliza por fuera del dominio y del capricho del amo. Algo inalienable, algo que el amo no le puede quitar, algo que no ha sido tomado por el gran otro. Dirá Lacan, en ese margen de su cuerpo, en ese borde del campo de su cuerpo, ahí hay un goce que nada ni nadie puede quitarle al esclavo, ni la función de la mirada, ni de su voz, ni de su función de nodriza, ni la de objeto de desprecio que él ocupe. El dominio del amo no alcanza a esos bordes del cuerpo vivificados por ese goce. En la lógica del fantasma.
cuando toma la analogía del esclavo, del amo y el esclavo. Hasta aquí podríamos decir el itinerario, ¿no?, del cuerpo en la enseñanza de Lacan. Empezó por lo imaginario, después por el cuerpo encuadrado en el significante, para finalmente intentar mostrar con una letra, la letra A, lo más real del cuerpo en psicoanálisis. Para entender este cambio de orientación a lo real, hay que ubicar que Lacan, a partir del seminario 20, hace un giro fundamental y nos cambia todas las coordenadas que nos venía dando. Porque en realidad, más que cambiar el estatuto del cuerpo en sí, cambia todos los conceptos. Y eso es lo que hace que decante en una articulación también diferente con el cuerpo. Porque el primer cambio lo va a hacer con el lenguaje. Y si se toma al lenguaje como primer cambio, todos los efectos del lenguaje, empieza a generar mutaciones de los otros conceptos. Entonces, a partir del 20, muta el concepto de lenguaje, de gran otro, de inconsciente, de significante, del nombre del Padre. Cambiaron todos de estatuto. Entonces, cambia absolutamente de estatuto el cuerpo también. Porque hasta acá, el lenguaje aniquilaba el goce. Acuérdense, mataba la cosa, vaciaba de goce. Y el correlato que tenía esto, para agregar algo de ese goce, era el sujeto barrado, los anges. Con eso nos manejábamos como un sujeto afectado por el significante, dividido, pero vaciado de goce, y su relación posible con el alma. A partir de este momento, el lenguaje será definido como algo que sirve para gozar. Lo da vuelta absolutamente y ya no aniquila goce, sino que plantea el lenguaje como aparato de goce. Marca el cuerpo, el significante y el goce, ¿no? Entra uno y produce el otro. Entonces ya no le basta el concepto de sujeto, mucho menos el de sujeto barrado. Hay que incluir el cuerpo. Entonces, a partir de aquí, tenemos un parler. El significante es causa de goce y no se puede gozar sin un cuerpo. Por lo tanto, el significante no solo tiene efectos de significado, sino que tiene efectos de afecto en un cuerpo. Afectar el cuerpo quiere decir que lo perturba, que deja huellas en ese cuerpo. Estamos en el reverso de lo que hemos trabajado hasta aquí, en toda su enseñanza. Estamos ubicando lo que produce huella en el discurso. El acontecimiento de discurso que afecta el cuerpo y produce exceso de goce. Tal cual lo traumático en Freud. No como memoria significante, sino como lo que conmemora como repetición de goce en el cuerpo. Iba a decir Lacan, en ese cuerpo pasan cosas imprevistas. Miller completa y aclara este movimiento de Lacan
introduciendo el término de corporización. Entonces, es el significante entrando en el cuerpo y afectándolo con un goce que será la piedra angular de su síntoma, ya que el cuerpo no se vuelve significante, como en la primera etapa, sino que es el significante que se vuelve el cuerpo. Quiero leer algo. Esto que les voy a leer está en estos libritos de Cómo vivimos hoy, de la colección Grulla. Es una conferencia de Fabián, que me es imposible pronunciar el apellido. Fanwes creo que es, pero más o menos. Hablando de esta última parte en la enseñanza de Lacan, el goce supone necesariamente al cuerpo. Un cuerpo que ya no es la imagen del cuerpo, como en el estadio del espejo, ni aún el cuerpo hablado por el significante, en los efectos que tiene sobre aquel, sino que será definido de aquí en más como lo que se goza. Pero el goce, entendido aquí no como el goce perdido del lenguaje, sino producido por la incidencia del significante en el cuerpo. El acontecimiento de cuerpo se produce entonces por el encuentro del ser hablante, del significante y del cuerpo. El impacto, el eco en el cuerpo del hecho que existe un decir, tal como Lacan define a la pulsión en el seminario Joyce el síntoma. Es el efecto de traumatismo de la lengua. Es un acontecimiento que se ubica entonces en el origen mismo del ser hablante. Por este encuentro con la lengua, y al mismo tiempo un acontecimiento permanente en la medida que se repite sin cesar en sus efectos en la iteración del uno del goce que se repite en el síntoma. Y es esto que habíamos dicho recién, esa repetición que va a marcar el corazón del síntoma en la neurosis. Para que esto se entienda más, quiero leerles algo que trabajó Tarrab acá en ACEP, en Mendoza, hace bastante, que trajo el testimonio de Patrick Monribot. Dice, quien ha hecho el pase y se ubica en el final, la permanencia de un acontecimiento de cuerpo que puede hacerse remitir directamente a su primera confrontación a lo traumático. A los 3 años, un diagnóstico médico le promete una sobrevida de solo unos meses con un severo problema pulmonar. El padecimiento de esos meses se punteaban por una actividad obsesiva del pequeñito, quien usaba como recurso contar con angustia los escalofríos de fiebre. Con esa actividad mostraba su respuesta subjetiva y ya neurótica, pero también el haber comprendido la importancia del escalofrío en cuanto al pronóstico. Este cifrado de sentido que tocaba su cuerpo era para él pasaporte para la vida, y muchos años después sería el pasaporte para el pase. En el final del análisis, luego de un desarrollo que, como comprenderán, no puedo seguir en este momento, pero ustedes pueden leer el testimonio, muestra cómo eso permanece allí como una escoria del síntoma, como ese aspecto que Miller llamó acontecimiento de cuerpo. Lo recupera como acontecimiento de cuerpo porque la frase, aunque la dijo una sola vez, es Lacan quien la dice.
en Joyce. Mientras testimonia para el pase, el sujeto es atacado por un acceso febril y padece escalofríos. Es decir, que en ese momento crucial del pase, donde ponía en lo que es sin duda una reducción asombrosa de toda su vida, elaboración obtenida luego del final, allí mismo emerge ese acontecimiento en el cuerpo, breve, ligero, como elaboración obtenida luego del final. Allí mismo emerge ese acontecimiento en el cuerpo. Esperen. Voy a ver, necesito subir. Sí. Emerge entonces ese acontecimiento de cuerpo, breve, ligero, como el escalofrío, que recorre todo su cuerpo como memoria de su confrontación inaugural al al agujero del saber y de la muerte. Lo febril, dice, permanecía como marca sintomática en el cuerpo en los momentos fundamentales de la vida del sujeto, aunque allí ya el sujeto no es más víctima, sino artesano de sus síntomas. Esto me encantó. Lo que es uno de los nombres de la identificación al síntoma, ya que no queda más que eso en los confines de lo real, como marca reiterada sobre el cuerpo para recordárselo. Vemos entonces como un cuerpo mortificado por el significante y reanimado por la palabra, pero también un cuerpo que resuena, afectado por la marca significante. Y sobre esa marca y sobre ese acontecimiento, como el cuerpo edificará su síntoma y le dará cuerpo a su neurosis. Como vemos, los síntomas que tenemos hacen que en un cuerpo sucedan cosas imprevistas. Bueno, hasta acá. Hasta acá es el recorte y la línea que quise trabajar en relación al cuerpo, ¿no? Las tres instancias, el imaginario, la captura por lo simbólico y cómo empieza Lacan a ubicar y demostrarnos lo más real, dice, del psicoanálisis en el cuerpo vía el objeto A. Hay más para trabajar, sin duda, ¿eh? Pero esto es lo que recorté para hoy. Bueno, no sé si usted toma la palabra. Podríamos sacar... Sí, y sabés que deberíamos sacarlo del texto. Marianelli, hay una pregunta que dice cómo se llama el testimonio de, entiendo el de Monrobat. Ay, espera que lo volvamos a encontrar. Monribot. Sí. ¿Lo sacaste de una lacaniana? No. No. Él dice, subime que yo no puedo manejar mucho más el brazo. Espérate que algo dice, acá está. Es Patrick Monribot y dice que se puede leer, que está publicado en un número de la revista de la sección Córdoba, pero no dice cuál. Porque hay varias. No dice cuál. Pero bueno, lo podemos buscar. Seguramente, capaz que esté en alguna lacaniana también. Sí.
esta es fantástica. El trabajo que hace. Se debe haber entendido todo. No, él lo plantea, no, es la inscripción. A ver, es de los dos lados. Por un lado, sí, es lo simbólico en cuanto a ese episodio que hasta le habían limitado la posibilidad de vivir y él sale, pero después es la marca vivificante, es vía el escalofrío y poder ubicarlo en dirección a que por ahí estaba la salida de su vida. Él después lo repite en cada acontecimiento importante, queda como acontecimiento de cuerpo, frente a cada cosa importante de su vida, al punto que le aparece en pleno testimonio. El sol. Sí. Rita, desmuteate. Es esta, la de plantear el objeto A. ¿No se escucha? No, no se escucha, Marianelli. Bueno, Pablo pregunta si es este escalofrío, inclusive lo que Tarrap trabaja en su testimonio con respecto al soplo, si pueden ser considerados trozos de real. Cuando Lacan llega a esta conceptualización del objeto A diciendo es lo más real, sí, lo considera como trozos de real. Inclusive en piezas sueltas, que empieza a poner como piezas sueltas el imaginario, el simbólico y el real, aparecen, ¿no?, como esos trozos de real, que es lo que va a marcar el acontecimiento del cuerpo. Lo que yo reconozco, son cosas que uno escucha, se las escuché a Tarrap y lo copié, porque esta fue una de las conferencias que dio, pero esas cosas que se diluyen un poco, como que es esa primera marca la que va a ser el nudo de la neurosis, y se va a volver a eso como síntoma, pero como acontecimiento de cuerpo, no necesariamente para sufrir, porque esto también es lo interesante del acontecimiento del cuerpo, si bien tiene un origen sufriente, bueno, también es el zamarrón vivificante que nos da el síntoma en esta vertiente, ¿no? Es decir, que sería pasar de lo mortificante, Claro. ese tener de más, Exactamente. a algo vivificante. A lo vivificante. Y este es el cambio que él hace cuando el lenguaje produce goce con el significante. Es la posibilidad de vivificar, no solamente de que sea esa satisfacción sufriente que ya Freud, ¿no?, la ponía en la dimensión de que no le daba ningún placer al sujeto eso. La neurosis puede ser definida. La neurosis sería como la interpretación mortífera del acontecimiento. Sí. Es como interpretar Sí. de una manera negativa, de Sí. una manera placentera. Sí. Cuando uno atraviesa la neurosis, de alguna manera, bueno, recupera algo. Nos lleva un poco de años, pero bueno. Es difícil, pero se logra. Por eso me pareció maravilloso cuando toma el afecto del significante en sus dos vertientes. Cuando hace efecto mortífero y cuando hace afecto en el cuerpo. Y el afecto no siempre es mortífero, hay afecto en lo vivificante. Entonces, te produce la neurosis y te da la salida posible de la neurosis, el hacer algo con eso. Eso me pareció precioso, realmente dicho así. Yo quería decir, Espera, comentar. Rita. Ahora. Bueno, estuvo muy bueno, Marianelli, tu recorrido respecto de
la consideración del efecto de las palabras sobre el cuerpo, vos rescatás en los comienzos del desarrollo de la enseñanza de Lacan el efecto del significante en su vertiente mortificante, y luego que es, digamos, los últimos desarrollos respecto del efecto de goce, de satisfacción en el cuerpo. Vos introducís la cuestión del acontecimiento de cuerpo y me interesa preguntarte, porque me pareció entender que cuando traes el testimonio de Monribot, el acontecimiento de cuerpo que vos mencionás es efecto, digamos, del goce en el cuerpo, pero obtenido en el pase, esto último que vos resaltás. No, no es obtenido el pase. En todo caso es lo que le posibilitó el pase. Ahora sí. Porque es, en todo el trayecto analítico y de su propia vida, lo que se puede dar es ese acontecimiento mortífero, febril, con el escalofrío, que marcaba hasta su límite en la posibilidad de la vida. El niño empieza a contar los episodios febriles y lo empieza a ubicar en la salida para sanarse. Okay, Eso sí. arma el núcleo de su neurosis y queda fijado como acontecimiento de cuerpo, primero porque se salva, pero después cada hecho importante de su vida aparecía el escalofrío febril. Y en el momento del pase aparece el escalofrío. Ahora sí, esto es lo que quería ubicar, porque en realidad en el último desarrollo de la conceptualización del síntoma, todo síntoma es acontecimiento de cuerpo. Sí, absolutamente. Pero lo que vos señalás, como en el pase, esto del escalofrío, ¿no? Aparece, ¿no? Esto es lo que vos decís. Claro, se repite, pero ya no desde... Espera. Se repite ya no desde el lado del sufrimiento, sino desde el lado de la vivificación. Uh-huh. Y de lo que le permite a él hacer ese pasaje, ¿no? A la vida cuando era niño y a la salida por el pase después de su análisis. Ok, muy bueno. No se escucha. Eli está marcando como dice, se me viene la sed de Salomón. Dicho así, va a haber que ubicarlo. Sí, le quedó a él. Pero de investigación, de lectura, Bueno, si lo seguís a Salomón en las redes, hace de todo ese hombre. Yo no sé cómo. Pero él convierte ese acontecimiento de cuerpo, de esa sed permanente, en una inquietud y como en una sed de saber y de hacer cosas en forma permanente, pero del lado de la vida. Exacto. Uh-huh. Me preocupa tu auto. No. Le van a cerrar la playa, estamos con tiempo. Bueno, no sé, si no hay más preguntas. Hacé algo, Hacemos apertura. Bueno, no hay más comentarios o preguntas. Ha estado muy interesante lo que el recorrido que ha hecho Marianelli. Esto, bueno,
queda grabado. Y bueno, los esperamos para los meses próximos, siguientes, con nuevas conferencias y bajo esta modalidad. Buenas tardes. Un gustazo el reencuentro por acá de los cuerpos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias.